Bien, buenas tardes. Vamos a dar comienzo al tema del día de hoy del curso de modelación matemática, numérica y computacional de flujo y transporte en medios porosos. Y el tema de hoy es el tema introductorio. Voy a compartir pantalla. Okay. Es un tema introductorio donde vamos a ver la metodología general de la modelación matemática, numérica y computacional. Por favor, ¿me confirman que se está viendo? Sí se ve. Ok, perfecto. Entonces, voy a dar comienzo. Entonces, como ya comenté, ¿no? El día de hoy vamos a ver la metodología. Es una forma muy general de poder derivar modelos desde los postulados, es decir, de las hipótesis, ¿no? Del modelo, es decir, de un problema dado, uno puede tener ciertas hipótesis, postulados, etcétera, y a partir de ahí, de manera sistemática, derivar el modelo matemático se discretiza y se puede convertir en un modelo numérico, porque los modelos numéricos es la matemática numérica, ni más ni menos, matemáticas numéricas. Y muchas veces hay una confusión y se le dice a los modelos computacionales modelo numérico. No, el modelo numérico está implementado en un código computacional, ¿no? Que muchas veces no son exactamente iguales, ¿sí? Porque entonces el modelo numérico también puede ser teórico, ¿no? Y tiene ciertas, es una aproximación del modelo matemático. Pero finalmente tenemos un modelo ya computacional, del modelo numérico implementado en cierta plataforma, y a partir de ahí podemos entonces usar este código para resolver problemas, ¿no? A partir de esa formulación. Bueno, entonces, esa es la idea general. Aquí hay un cierto contenido, yo no me detengo normalmente a platicar del contenido, ¿no? Este curso básicamente se basa en algunos apuntes que desarrollé, de hecho desde que estudié el doctorado ya hace años, pero ya después, más recientemente en el 2016 y el 2018, y hay varias tesis que también de maestría, ¿no? Y de licenciatura, etcétera, que contribuyen a lo que, al contenido, ¿no? Que está el curso y que lo tenemos compartido, ¿no? Que si está en el temario y está en las notas del curso, todo lo que está en el curso está en las notas que se encuentra en la carpeta compartida, ¿no? Entonces, el objetivo es ofrecer una introducción simple y sistemática a estudiantes de pregrado y posgrado interesados en la modelación de medios porosos, ¿no? ¿Sí? Desde el punto de vista metodológico, se hace especial hincapié en los aspectos matemáticos, numéricos y computacionales de la modelación. Importante, ahora voy a parar aquí. Cualquier duda, pueden levantar la mano o me interrumpen y sería bueno para poder, ¿no? Es decir, todos son bienvenidos a que comenten, complementen, me cuestionen. Es decir, es importante eso. ¿Ok? Los antecedentes de estos son, para la toma de decisiones en múltiples problemas que ocurren en ciencia y en ingeniería, se requieren herramientas que permitan pronosticar, es decir, predecir la respuesta de un sistema bajo ciertas condiciones. Este pronóstico o predicción usualmente toma la forma de distribuciones de variables, ¿no? En tiempo y espacio. Es decir, que tienen coordenadas y dependen del tiempo. Son fenómenos que evolucionan en el tiempo y en el espacio. Y que describen el estado futuro del sistema que se está estudiando, ¿no? Se está analizando. Que queremos predecir. También podemos quererlo después controlar. Si muchos problemas de esto y que estamos enfocados a la física, sobre todo macroscópica, que eso es un límite de este enfoque, está enfocada a la física macroscópica, pues en estos sistemas nosotros no solo queremos conocer su comportamiento o predecir su comportamiento, sino también poderlo controlar. ¿No? Por ejemplo, es decir, y relacionado con el curso, si tenemos un acuífero, ¿no? Y queremos explotarlo de manera óptima, queremos saber todo el mecanismo del flujo, ¿no? Del agua subterránea. Y para poder saber de qué manera óptima podemos, ¿no? Extraer esa agua. De manera muy parecida es la cuestión de yacimientos petroleros, ¿no? Si conocemos el mecanismo de flujo y transporte, ¿no? Dentro del yacimiento petrolero,
podemos saber también de qué manera óptima podemos extraer el hidrocarburo fundamentalmente, ¿no? Entonces, no es solo esto, sino puede tener otras implicaciones, ¿no? El mismo modelo puede servir para diferentes propósitos, ¿no? Bueno, entonces estas variables que estamos observando, que estamos estudiando y que podemos predecir, ¿no? Por ejemplo, en estos casos puede ser la presión del acuífero, la saturación de los hidrocarburos en el yacimiento, ¿sí? Que están distribuidos en espacio y tiempo. Pueden referirse, bueno, aquí lo estaba yo diciendo, a la presión, el esfuerzo, la densidad, la velocidad, la concentración, la temperatura, todos son como variables macroscópicas. Vamos después a hablar bien de qué, sin definirlo ahora, estoy mencionando, pero todo esto lo voy a definir, después, posteriormente, ¿no? Ahora nada más que estoy comentándolo en general. Entonces, y esto también, estas propiedades están relacionadas con ciertas fases en que se encuentra, ¿no? E incluso con algunos componentes. Esto de fase y componente, vamos también a definirlos con precisión, ¿no? ¿Sí? Y entonces, por ahora lo menciono, ¿no? Pero básicamente estas fases pueden ser, por ejemplo, diferentes fases fluidas, ¿no? O fases sólidas, ¿no? Por ejemplo, y puede haber varias fases fluidas y puede haber varias fases sólidas. Entonces no es la agregación, ¿no? Física, ¿no? De la sustancia, sino en realidad tiene que ver más bien con su movimiento. Van a ver eso, ¿no? Entonces eso tiene una diferencia importante, ¿no? Bueno, ¿ok? Entonces, la herramienta, entre comillas, que permite realizar estas predicciones son los modelos. Y los modelos son idealizaciones, ¿no? Todos los modelos son idealizados, ¿no? Un modelo puede ser definido como una versión idealizada, simplificada, de un sistema real, ¿no? Que imita o simula su comportamiento. Entonces, el modelo lo que va a tratar de imitar, ¿no? Hasta en cierto sentido, por supuesto, con cierta aproximación, ¿no? El comportamiento de un sistema real, ¿no? Y la limitación también tiene que ver con las hipótesis que se hagan acerca del modelo que queremos implementar, y eso es muy importante. Es decir, no existen los modelos universales, ¿no? Todos los modelos son aproximados y tienen limitaciones. De entrada, desde la formulación, ya están limitados o enfocados en particular, ¿no? A ciertos aspectos del sistema que queremos representar, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Entonces, los sistemas naturales, que es particularmente hacia donde vamos a enfocar el curso, como en ciencias de la Tierra, son altamente complejos y eso lo sabemos, ¿no? Como ya acabo de mencionar, los acuíferos, los yacimientos petroleros, los yacimientos geotérmicos, toda la cuestión de transporte atmosférico, ¿no? Del clima. Bueno, y involucran procesos físicos, químicos, biológicos, ¿no? Entonces, hay toda una complejidad y que queremos representar hasta cierto punto y también con cierto enfoque, ¿no? Según el enfoque que se quiera o las limitaciones que se quiera imponer al modelo. Por eso es tan importante eso, definir a priori en cuál modelo uno quiere hacer, es decir, qué hipótesis ¿no? se están haciendo y eso va a restringir el modelo. Va a ser muy importante eso. Voy a insistir un poquito más adelante sobre ese aspecto ya más formalmente, ¿no? Bueno, con el fin de investigar el comportamiento de estos sistemas naturales es necesario desarrollar modelos, ¿no? Para comprender los procesos, para poderlos interpretar, ¿no? Para poder interactuar, para poderlos controlar, ¿no? Y como decía, para poderlos predecir también, ¿no? Y esto ocurre en cierta escala espacial y en el tiempo. De hecho, también pudiéramos hablar de cierta escala en el tiempo, porque hay procesos que ocurren muy rápidos y hay procesos que ocurren muy lentos. Entonces, también sería correcto que hay que enfocarse a cierta escala espacio-temporal, en general, ¿no? ¿Sí? Es decir, que no son también, muchos modelos no son tampoco universales para cualquier escala del espacio ni cualquier escala del tiempo, ¿no? Entonces, eso también tomarlo en cuenta. Bueno, debido a la complejidad también geométrica y al gran número de procesos que involucran estos sistemas reales,
Es imposible describirlo con toda exactitud, como ya dije, con toda precisión, es imposible, ¿no? Eso, misión imposible, ¿no? Por lo tanto, hay que hacer supuestos que restrinjan los alcances del modelo, pero que lo puedan definir eso, a partir de esos alcances con precisión. Fíjense, ¿no? ¿Sí? Al menos al nivel de los supuestos que se hagan, sí tiene que ser un modelo con la suficiente precisión. La estructura de un sistema y los procesos que ocurren dentro de este son los, por consiguiente representados por modelos conceptuales abstractos. Entonces, este término que voy a usar de modelo conceptual es lo que estoy comentando de las hipótesis, de los supuestos, de los alcances, de las limitaciones que hay que establecer para el modelo. Entonces, a partir de ahí se puede diseñar el modelo para cumplir ciertos requisitos de cierto tipo de problemas. ¿Ven? Entonces, en la medida que también uno lo hace más específico, también lo puede hacer más preciso. Importante, ¿no? Más específico, lo hace mucho más preciso y mucho mejor para el propósito con que se busca, ¿no? Que se busca representar, ¿no? Con el modelo. Entonces, y como ya decía, para una determinada escala de espacio y de tiempo. Esto implica, por ejemplo, la introducción de parámetros que representan las propiedades de los materiales y descripciones de los procesos relevantes. Cada uno de esos tiene un nombre específico que lo voy a definir después, ¿no? Esto de los materiales es lo que ya he mencionado, ¿no? Que son, es decir, que son como relaciones constitutivas, ¿no? Y la descripción de los procesos relevantes, pues tiene que ver con las propiedades, ¿no? Más bien con las propiedades, ¿sí? Que pueden ser propiedades intensivas y extensivas, ¿no? Básicamente. Los modelos conceptuales, al ser expresados en el lenguaje de las matemáticas, resultan en modelos matemáticos que requieren ser resueltos. Una vez que los planteas, pues necesitamos resolverlos, ¿no? Sin embargo, ¿no? Debido al grado de su complejidad de los modelos matemáticos resultantes, ¿no? Sobre todo de los modelos de sistemas reales, ¿no? Sí, hay sistemas bien sencillos, básicos, ¿no? Que podemos resolver de manera analítica, ¿no? Porque entonces la solución analítica es conocida, es sencilla, ¿no? Entonces podemos establecer el problema y resolverlo analíticamente, ¿no? O semianalíticamente, que también aproximaciones en serie es otra opción, ¿no? Para mí es lo mismo, ¿no? Término más correcto sería semianalítico, porque esas expresiones analíticas son bastante difíciles de implementar muchas veces en serie, ¿no? Porque son, es decir, son pesadas computacionalmente, ¿no? A veces más pesadas incluso que las soluciones numéricas. Lo que quiero decir que en la mayoría de los casos de los modelos de sistemas reales hay que echar mano de los métodos numéricos, que quiere decir que el modelo matemático es un modelo continuo, un modelo, es decir, que representa las hipótesis originales, ¿no? Modelo conceptual, pero tenemos que discretizarlo para poderlo resolver numéricamente y eso nos permite después implementarlo en un código en computadoras, porque las computadoras solamente entienden es decir, las matemáticas discretas, ¿no? Es decir, las computadoras no usamos modelos continuos, sino todos los modelos que usamos en computadora son discretos, ¿no? Entonces es importante discretizarlo y cuando lo discretizamos es el ámbito de los métodos numéricos y hay discretizaciones en el espacio y en el tiempo. Discretizamos el espacio, discretizamos el tiempo, hay que estar consciente de eso y que eso es parte del modelo numérico, la discretización del espacio y del tiempo. Entonces, y la importancia de poderlo implementar para un problema dado, el método más eficiente, el más adecuado para el problema. Eso no, usualmente a veces no pasa, ¿no? Normalmente por la formación, a veces conocemos un cierto método y ese es el único que conocemos y bueno, pues ese es el que aplicamos, ¿no? Pero en realidad sí existe cierta, ¿no? Ideas básicas que te permiten decidir cuáles son de los métodos numéricos más adecuados, ¿no? Al estado del arte, ¿no? Que para ciertos problemas, ¿no? Entonces, para ciertos problemas hay ciertos métodos que son más adecuados, ¿no? Y que toman en cuenta la eficiencia, su estabilidad, su desempeño, ¿no? ¿Ok? Y explotan mejor también todo el hardware, vamos a decir, ¿no? Todo el poder de cómputo con el que contamos también. Eso también es importante, es decir, que el método numérico
pues también, es decir, implica, ¿no? Según su implementación computacional, cuál es la eficiencia y de ahí ven que hago la diferencia entre el modelo numérico y el modelo computacional. Un mismo método numérico para un mismo problema puede tener diferentes implementaciones computacionales. De entrada, diferentes autores, si lo programan, no se programan exactamente igual, ¿no? Dos personas. Ahora con esto de ChatGPT, tú le dices que programe más o menos y más o menos programa de manera bastante bien, lo he probado, se equivoca más o menos poco, pero se equivoca. Y entonces, pero él mismo si le dice, vuelve a escribir el programa, lo escribe diferente, porque entonces puede haber varias opciones, no hay una opción única para una implementación computacional de un mismo modelo numérico, fíjense. Entonces, por eso es diferente de todas maneras. No es uno a uno. Es decir, el modelo numérico no es uno a uno, no es exactamente el modelo computacional. ¿Ok? Y estos modelos computacionales finalmente necesitamos validarlos, ¿no? Y esto se valida mayormente de dos maneras. Una es con soluciones analíticas o semianalíticas, ¿no? Para casos, por supuesto, simplificados. Yo puedo tener un problema muy complicado, pero yo puedo llegar a un caso simplificado, más sencillo todavía, donde puedo mostrar de que al menos para ese caso o para esos casos, sí coincide con cierta aproximación suficientemente buena, ¿no? Aceptable de la solución numérica, ¿no? Y se hacen evaluaciones en normas de esa aproximación, ¿no? Pero otra alternativa es con respecto a otras implementaciones computacionales o que estén disponibles o que tengan una mayor resolución, incluso que pueden ser más ineficientes, pero que uno quiere probar que al menos en ese sentido es satisfactorio tu implementación computacional, ¿no? Entonces, básicamente, esas son las dos opciones que hay, ¿no? Y finalmente, pues entonces uno tiene casos de estudio o problemas a resolver, problemas ya a resolver, y los va aplicando, y ahí también puede tener cierta retroalimentación de que a lo mejor, ¿no? En ese momento se está pensando en que el modelo no satisface ciertas expectativas porque no se consideraron, y eso es muy común, es decir, cuando uno trabaja en un equipo y también hay un proyecto y se propone un problema, ¿no? Entonces dice, no, pero bueno, es que yo quería también es que la densidad no sea constante, que sea variable. Bueno, pero es que nosotros no consideramos eso en nuestras hipótesis, ¿no? Entonces, no, pero nada más que entonces es sencillo, nada más que la densidad no es constante, ¿no? No, espérate un momentito, no es así tan sencillo. Hay que repensar de entrada todo el modelo y darle otra vez un giro a todo esto que estoy platicando, ¿no? Entonces, otra vez voy a platicar esto un poquito más detalladamente, que es así muy general, lo estoy diciendo ahorita, ¿no? Entonces, el procedimiento de la modelación antes descrito usualmente se realiza mayormente de una manera intuitiva. Es decir, muchos colaboradores me dicen, no, pues ya sabemos eso, o lo hacemos así, ¿no? O yo entiendo que eso es la manera que se hace, pero sobre todo para jóvenes investigadores o gente que está estudiando, que está entrando al tema, creo, y yo lo hubiera agradecido, porque esto yo he ido llegando poco a poco, en medio con la experiencia y medio leyendo literatura, ¿no? Entonces, pero en realidad no hay libros así sistemáticos que platiquen de esta manera. Hay algo de literatura alemana, algo rusa, etcétera, que es mi fuente, ¿no? Que algo de esto sí platican, pero en realidad no te encuentras de esta manera que voy a platicar, esta forma de pensar, ¿no? De cómo derivar modelos en general, ¿no? Entonces se describirá esta metodología, ¿no? Y que puede ser de utilidad, ¿no? Ustedes ya me dirán en qué medida alguna vez lo han hecho así o no, sería bueno eso, ¿no? También, sobre todo los que ya son más maduros, ¿no? Los menos jóvenes, vamos a decir así, más expertos, ¿no? Me pueden platicar sobre su experiencia, ¿no? ¿Ok? Entonces, el procedimiento general para predecir el comportamiento de un sistema es el modelado, se construyen modelos que describen su comportamiento, el modelo de un sistema es un sustituto, esto es un resumen de lo que acabo de decir, ¿no? De su comportamiento, imita el sistema. Generalmente se tienen dos tipos de modelos, los construidos físicamente, sí, modelos físicos, ¿no? También le dicen analógicos, ¿no? Y los modelos matemáticos, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver los modelos matemáticos, ¿no? Entonces, básicamente este es el esquema, que es el diagrama del proceso de modelación. Uno tiene un problema, básicamente partes de un problema, ¿no? O de una idea general, puede ser hasta abstracta, ¿no? Pero se plantea cierto problema, ¿no?
Entonces, hace falta resolver tal problema. Yo voy a comentar uno, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en cuestiones de medios porosos, en yacimientos petroleros, uno de los problemas clásicos es el flujo, ¿no? En el yacimiento, ¿no? Entonces, quiero un modelo que me describa el flujo en un medio poroso, ¿no? En un yacimiento petrolero, ¿no? Ok, está bien. Pero entonces ya, sí, eso es lo que quiero, ¿no? Ok, pero solamente con esa oración, es decir, nada más que con esta definición, no es suficiente. Y entonces uno tiene que empezar a establecer las hipótesis, los alcances y las limitaciones, ¿no? Los supuestos del modelo. Y esto es lo que estamos llamando como modelo conceptual. ¿Sí? Me adelanto uno, ¿no? Son los modelos conceptuales, hipótesis, postulados, condiciones, que sí tiene que cumplir el modelo. Fíjense que ahí dice el modelo, ¿no? El modelo matemático, directamente. Eso sí es uno a uno. Todos los postulados que estén en el modelo conceptual tienen que ser uno a uno con el modelo matemático. Dicho de otra manera, si después del modelo matemático empiezan a haber supuestos adicionales, uno tiene que volver al modelo conceptual y ahí anotarlos. Eso es muy importante, yo pienso, porque tiene que haber una coincidencia. Si yo supongo esto que acabo de decir, que la densidad es constante, y después digo que es variable, pues tengo que ir allí, cambiar eso y redefinir mi modelo considerando que la densidad es variable y las implicaciones que tenga que la densidad es variable. Todas las implicaciones que tenga, ¿no? Es decir, matemática y físicamente, ¿no? ¿Sí? Los supuestos, entonces, todos estos supuestos, de hecho, el modelo conceptual, regresando al esquema, es como una lista. Se puede pensar como una lista formal de esos supuestos, ¿no? ¿No? Ahí en realidad no hay mucha matemática, ¿no? Sino la descripción de esos supuestos, ¿no? Por ejemplo, cuántas fases, cuántos componentes, es decir, qué propiedades tienen cada una de esas fases y cada uno de esos componentes, qué relaciones físicas se van a suponer. Y ahí viene la cuestión de no linealidad y linealidad, ¿no? Entonces, en ciertos problemas se están considerando relaciones completamente no lineales, muy generales, o relaciones muy particulares y muy lineales, y eso lo va a heredar precisamente el modelo, hereda todo eso, ¿no? ¿Sí? Todos los supuestos que estén en este modelo conceptual van a tener que estar reflejados en el segundo paso, que es el modelo matemático. Y este modelo matemático, en particular, la formulación del modelo matemático que vamos a ver aquí, está basado en las leyes de balance de propiedades de medios continuos. ¿Sí? ¿Cuáles son esas? Pues la masa, ¿no? Los momentos, momento lineal y momento angular, ¿sí? Energía, ¿sí? Entonces, básicamente, y hasta entropía puede ser, aunque la entropía cumple una desigualdad, no cumple una igualdad, ¿no? Entonces, estas propiedades, vamos después a ver bien cómo se definen, ¿no? Se pueden ver como propiedades intensivas y propiedades extensivas, ¿no? Depende, esto tiene una implicación, ¿no? Y a partir de ahí, con las leyes de balance, fíjense que digo balance y no digo conservación. Los físicos dicen conservación, pero creo que no es correcto decir conservación. Lo que hay que decir es balance, ¿va? Y lo voy a convencer después cuando ya mostremos las ecuaciones, ¿no? De que no es, conservación es un caso particular de las ecuaciones de balance, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a ver eso también. Entonces, el enfoque de la modelación matemática está basada en otra metodología que también es sistemática, que son precisamente una forma axiomática de derivar estos modelos de las ecuaciones de balance de la mecánica de medios continuos. ¿Ok? En particular. Entonces, ahí se encuentra esa formulación, ¿no? Entonces, y finalmente, el modelo matemático lo que para en un sistema, en nuestro curso, ¿no? De ecuaciones diferenciales con condiciones iniciales y de frontera. Y pueden ser no lineales, ¿eh? No tiene por qué ser lineales obligatoriamente, ¿no? Es un sistema de ecuaciones diferenciales, dije diferenciales, que pueden ser parciales, pueden ser ordinarias también, puede ser una combinación de ordinarias con parciales y también algebraicas como caso particular. Es decir, puede haber todo un sistema de ecuaciones, es decir, diferenciales, ordinarias, algebraicas, para que quede claro, ¿no? Todo un sistema y en particular condiciones iniciales y de frontera.
porque estamos pensando que es espacio y tiempo. Entonces, y puede ser bastante sofisticado, ¿no? Claro, veremos ejemplos sencillos para ilustrar todo esto, ¿no? Bueno, a partir de aquí yo tengo el modelo matemático es exacto, ¿no? Ahí sí no hay aproximación realmente, salvo las aproximaciones geométricas que queramos suponer, ¿no? Acerca del dominio, es decir, de dónde estamos resolviendo el problema, ¿no? Que muchas veces le hacemos también algunas simplificaciones, pero en abstracto podemos pensar, por ejemplo, ¿esto es un yacimiento o es el yacimiento, ¿no? Es todo el yacimiento con toda la complejidad estructural, estratigráfica, de formación, etcétera, que tiene un yacimiento petrolero, que eso es algo complicadísimo, ¿no? Es decir, de manera geométrica, ¿no? Deformado, etcétera. Tiene capas y tiene fallas, tiene discontinuidades, eso es una pesadilla, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, en sistemas reales, pues esa geometría después tendríamos que idealizarla para usar los métodos numéricos, por supuesto, tendríamos que aproximarla, simplificarla, etcétera, y vamos a tener que hacer algunos supuestos acerca de la geometría también. Entonces también vale la pena hacer algunos supuestos en el modelo conceptual acerca de la geometría, ¿no? De entrada, ¿no? Para poder, por ejemplo, algunos modelos que hacemos nos enfocamos a cierta escala particular, por ejemplo, a la escala que llamamos de núcleo, que es un fragmento, ¿no? De roca, el cual se somete a toda una serie de experimentos, ¿no? Donde son controlados y ahí podemos saber el comportamiento más o menos real de ese medio, ¿no? Bajo ciertas condiciones parecidas al yacimiento, ¿no? ¿Okay? Entonces, por ejemplo, para esos casos, ¿no? Tenemos controlada la geometría completamente, ¿no? Bueno, finalmente tenemos nuestro modelo matemático, como digo, que es idealizado completamente, es decir, no, es decir, es continuo, ¿no? No es discreto, y ese es el que tenemos que discretizar, aproximar, ¿no? ¿No? Hasta cierta escala, ¿no? Con cierto orden, ¿no? Y usando métodos numéricos. Y eso entra en las matemáticas numéricas, ¿no? Entonces, y es matemáticas. Uno puede hacer modelos numéricos sin salir del papel. Es decir, en un artículo uno hace matemáticas numéricas y son aproximaciones y son desigualdades y lo que tiene que obtener cotas de la aproximación esperada, ¿no? Asintótica del método numérico y no programó una sola línea de cómputo, en realidad. Claro, hoy por hoy se exige ya que muestre algo también computacional, resultados computacionales, pero estoy exagerando, pero para separar claramente de que el modelo numérico no es computacional. Que ya una vez que tú tienes tu modelo numérico, pues sí, que básicamente es el modelo discreto del modelo matemático, ¿no? Ya discretizado en espacio y tiempo. Y ahí fundamentalmente, aquí voy a decir algunos de los métodos más usuales para resolver ecuaciones diferenciales parciales, ¿no? Bueno, están también las ordinarias, ¿no? Que son estos Runge-Kutta, Milne, etcétera, pero mayormente vamos a hacer modelos de ecuaciones diferenciales parciales y ahí hay como tres grandes grupos de método. Hay otros, ¿eh? Hay otros, pero voy a mencionar tres grandes grupos. Están las diferencias finitas, el elemento finito y volumen finito. Son los cuatro métodos más populares. Hay unos métodos también espectrales, pseudoespectrales, colocación. Están emparentados en realidad. Algunos con elemento finito, fundamentalmente. Yo trabajé bastante en mi tesis de doctorado sobre todo en los métodos de colocación, ¿no? Y después hay como unas estrategias más generales de métodos de múltiples escalas y de descomposición de dominio. Eso todavía es como otro nivel, vamos a decir así, que usan estos métodos para problemas locales, ¿no? Es decir, yo tengo un problema muy grande, muy complejo, incluso que localmente hasta las ecuaciones cambian, ¿no? Imagínense que las ecuaciones no son las mismas, ¿no? En un mismo problema, sino que espacialmente el sistema cambia. Son otras ecuaciones, incluso pudiera pasar eso. Voy a poner un ejemplo. En estos mismos de flujos medios porosos, en el pozo tengo fluido libre y eso es Navier-Stokes. Y dentro del yacimiento lo que tengo es un medio poroso y eso se llama Darcy. Son dos físicas diferentes. Y hay algo intermedio incluso de transición entre el medio poroso y el pozo, la tubería del pozo, donde el flujo pues es completamente diferente. Entonces, fíjense que si yo quiero modelar todo eso simultáneamente, yo tengo que dividirlo. Y la estrategia es esa, dividir y vencerás, ¿no? Esa es una estrategia muy buena que funciona siempre. Entonces, el modelo de flujo del pozo, ¿no?
y la interfaz del pozo con el yacimiento, y el yacimiento puede ser modelos diferentes, y ahí se puede usar un enfoque de descomposición de dominio. ¿Qué significa eso? Que descompongo el dominio en subdominios que pueden tener incluso sistemas de ecuaciones completamente diferentes. Bueno, entonces, pero ven, y cada subdominio también puede tener su método numérico específico, etcétera, según el modelo. Bien. Y esto ya nos lleva a la implementación computacional. La implementación computacional del modelo numérico, pues depende de la plataforma, ¿no? El hardware, ¿no? El sistema operativo, el lenguaje de programación, ¿sí? Si usas también algunas bibliotecas específicas o no, que hoy por hoy, pues sí, no programamos de cero, ¿no? Es decir, bueno, yo en los 80 y los 90 me sentaba así. Estaba el papel en blanco, y digo papel, fíjense, no la computadora, digo el papel porque programaba muchas veces más en papel que en la computadora, no digamos ya en tarjetas, no, tarjetas impresas de esas, entonces para que se den cuenta la historia de la programación. Entonces, y eso después, hoy por hoy, pues nos sentamos en la computadora y sí tenemos ya bibliotecas, y por ejemplo en Python hay un montón de paquetes desarrollados, ¿no? Y que entonces uno puede reusarlo, y es lo lógico, ¿no? Que uno pudiera reusarlo, pero desde el conocimiento, no desde la ignorancia, ¿no? Ese es el punto fundamental, que todo esto es importante entenderlo porque sí, existen ya implementaciones de estos métodos que acabo de mencionar, de diferencia finita, volumen finito, es decir, elementos finitos, plataformas completas que ya están bien construidas y que tienen todo un soporte, pero es muy importante saberlas usar eficientemente para el problema que uno quiere resolver, y por tanto tiene que transitar por este camino, por esta metodología. Muchas veces alguien le dice, por ejemplo, esto que yo decía, vamos a resolver el problema de flujo de un yacimiento, y va directamente a la biblioteca, agarra algo allí, le mete unos datos y dice, no, ya hice un modelo, no saben en qué supuesto se hizo, no sabe qué ecuación está resolviendo. De hecho, eso pasa mucho en la industria petrolera y bueno, vamos a decir, en todo lo que es en la industria de las aplicaciones. Que no. Guillermo, ¿quieres decir algo? Ok. No, disculpa, estaba abierto el micro. Bien, entonces, hoy por hoy, por ejemplo, en cuestiones, en aplicaciones industriales, muchas veces la gente usa como unas cajas negras, que son, le dicen simuladores. Yo voy a evitar usar el término, y él lo critico, es decir, cuando se habla de término de simuladores, pues son ya software establecidos por ciertas empresas, etcétera. Existe, por ejemplo, en esta área de yacimientos petroleros, en aguas subterráneas, en todas estas simuladores. No, yo voy a hablar más bien de modelos. Claro que los simuladores usan modelos, obviamente. Entonces, los simuladores son más sofisticados, tienen todos unos detalles, pero muchas veces están limitados a los supuestos. Claro, porque también tienen supuestos, no son universales. Y entonces lo que pasa es eso, que muchas veces quieren usar un simulador para un problema que ese simulador no contempló, que no se va a resolver con ese simulador. Pero no importa, porque como es el simulador estrella del área específica, pues sí, vamos a usarlo para resolver el problema. Y evidentemente no se obtienen buenos resultados porque precisamente ese simulador no está pensado para ese problema. Es decir, los supuestos estos del modelo conceptual no considera las particularidades del modelo que se quiere resolver. ¿Ven? Entonces, por eso es importante esto, muy importante. Bueno, ya un poco comenté también de que una vez que ya tienes tu modelo computacional, pues hay que validarlo, y ya me había adelantado un poco, y que esto es ya sea con soluciones analíticas, semi-analíticas, y o publicaciones que se tengan, o soluciones también numéricas, pero de alta resolución que podamos comparar, ¿no? O con otros métodos, cuando uno está comparando métodos, un mismo problema se puede resolver con diferentes métodos numéricos, y a veces lo que queremos ver también la eficiencia, la precisión del método, etcétera, y se compara con otro método, ¿no? Y finalmente se aplica, ¿no? A casos de estudio, y eso es muy importante porque después tenemos que tener cierta retroalimentación. Mayormente, es decir, cuando hacemos estos modelos, hay cierto cliente o digamos, cierto propósito o cierta
demanda, ¿no? Que se quiere aplicar, ¿no? Este modelo para cierto propósito y deberíamos tener retroalimentación ya después. Bueno, si es uno el que aplica el modelo, pues uno mismo sabe, empieza a entender hasta qué punto ese modelo, bueno, sí cubría las expectativas y se está teniendo resultados, ¿no? Independientemente de la validación, que sean sensatos, ¿no? Que sean coherentes, que tengan sentido, que sean interpretables. Es decir, que no sean datos es decir, resultados que no tengan nada que decir, que se vayan muy de la realidad, ¿no? O sea, que sean datos, es decir, resultados completamente espurios, ¿no? Es decir, que no representan al fenómeno, ¿no? Y eso también es importante estar atento a eso, ¿no? De que los resultados físicamente sean coherentes y sensatos, ¿no? Que no den cosas que sean completamente contradictorias. Y en muchas veces, ya en estos casos de aplicación, a veces tienen datos también de mediciones. Bueno, ahí no quiero entrar, pero todo lo que estoy hablando es como el enfoque directo, ¿no? Yo hago un modelo, ¿no? Y tiene un resultado, ¿no? Pero en realidad muchas veces este modelo depende de parámetros o ciertos datos que son como parámetros del modelo, y esos parámetros modelos pues tienen incertidumbre, son aproximados, y el resultado consecuentemente también tiene incertidumbre y también es aproximado. Y aunque todo esto que estoy platicando se puede pensar de manera determinista, pues puede también entrar toda una formulación estocástica de dos parámetros, de la incertidumbre, y las predicciones también pueden tener incertidumbre. Y en general, ¿no? Esto se puede formular como un problema inverso. No me voy a meter mucho ya en esa idea, eso pudiéramos después platicarlo si se quiere, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces voy un poco otra vez, voy a ser un poco repetitivo, pero yo creo que voy a ir ya mucho más rápido. Entonces, ya para ejemplificar. Entonces, el modelo conceptual, pues es el primer paso, ¿no? Tengo un problema real, entonces hay que abstraerse de ese problema real, simplificarlo. Es una versión subjetiva y simplificada del sistema real, está basado en observaciones del sistema, en resultados experimentales y análisis de modelos desarrollados previamente también, ¿no? Muchas veces ya hay un modelo y se quiere también mejorar, generalizar, extender, ¿no? Una descripción verbal, fíjense importante, verbal de la composición del sistema, el fenómeno físico, qué ocurre y los mecanismos que lo gobiernan. Tiene que estar ahí, ¿no? Incluye todas las hipótesis, supuestos, condiciones, alcances y limitaciones. Insisto, si cuando empiezas a derivar el modelo matemático haces algún cambio, porque hasta ahora dijeron, no, es que yo quiero cambiar esto, tienes que regresar aquí y también anotarlo, porque necesitas después que cheque, ¿no? Como dicen vulgarmente, que cheque la lista con el billete, ¿no? Es decir, que cheque todas las hipótesis con el modelo matemático. Ahí sí tiene que ser uno a uno, ¿ok? Bueno, el matemático, bueno, es la representación matemática de este modelo conceptual en forma de relaciones matemáticas, ¿no? Hay diferentes enfoques, determinista, probabilístico, aquí vamos a hablar nada más que determinista, un enfoque sistemático de modelado matemático de los sistemas continuos, que es el que vamos a ver en el curso, basado en las leyes de balance, ¿no? Masa, cantidad de movimiento y energía, y resulta un sistema de ecuaciones diferenciales parciales con condiciones iniciales de frontera. Cuando digo así, también puede haber relaciones algebraicas, también puede haber ecuaciones ordinarias, y finalmente resulta un modelo, ¿no? Que también puede tener algo de la cuestión de la incertidumbre, puede también tener relaciones estadísticas y se puede modelar ciertos parámetros estocásticamente, ¿no? Eso último no nos preocupa por ahora mucho, ¿no? Pero todo lo demás, sí. Y el modelo numérico, pues es la versión discreta del modelo matemático, es una solución aproximada, pero consistente, y esto sí es muy importante del modelo matemático. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que es una aproximación, ¿no? Pues entonces, entre más fina sea la aproximación, va a acercarse, ¿no? Asintóticamente al modelo teórico matemático, ¿no? Claro, de todas maneras, nosotros lo vamos a hacer discreto, ¿no? Pero la convergencia, ¿no? De esa discretización en espacio y tiempo, en la medida que lo hago más fina, debería converger a la solución real, ¿no? En teoría, del modelo continuo, ¿sí? Y esa es la consistencia. Una discretización en espacio y tiempo del sistema de ecuaciones diferenciales parciales. Hay diferentes métodos, como diferencia finita, elemento finito, volumen finito, ¿no?
Entonces menciono, vamos a ver sobre todo, por arribita, algo de diferencias finitas. Bueno, en realidad vamos a ver los tres, pero nos vamos a enfocar más a los métodos de elementos finitos, ¿no? Y de por sí los métodos de elementos finitos se combinan con los de diferencia finita y comentaré o platicaremos algo de volumen finito para información, ¿no? Para que tengan idea de qué consiste, ¿no? ¿Ok? Y entonces tenemos las plataformas computacionales. Entonces, por ejemplo, una traducción del modelo numérico a un lenguaje de programación que puede ser C, C++, Fortran. ¿Por qué menciono estos dos primeros? Y esto sí es importante en general, porque los lenguajes de programación para las cuestiones numéricas que son más eficientes, que tienen, es decir, que realmente explotan mejor el hardware, es C, C++ y Fortran. No es Python. No es Julia todavía. Julia viene después de Python, por cierto, ¿no? No sé si, a ver, ya para un poco para que interactúen conmigo, ¿alguien sabe qué significa Júpiter? Este es Júpiter con Y, ¿no? Júpiter, ¿saben qué significa? No, es decir, cuando los que usan Python seguro hacen notebooks en Júpiter. ¿Alguien sabe qué significa eso? Por mi parte no. Un poco por acá. Significa Julia, Python y R. Julia, Python y R. ¿Ya? Porque son los tres lenguajes, ¿no? Que inicialmente se usaron para estos notebooks, le dicen a la gente, algunos le dicen cuadernos o algo así. Bueno, no sé, ya la traducción en español, pero mejor decirle notebooks, ¿no? Notebooks, ¿no? Es decir, es Julia, pero hoy por hoy se pueden hacer notebooks en cualquier lenguaje. Necesitan nada más que el intérprete, ¿no? Sobre todo para lenguajes interpretados, es decir, C y Fortran no son interpretados, son compilados, por eso también es más difícil la programación. Tienes que ser mucho mejor programador. Y por supuesto, hoy por hoy, para hacer desarrollos rápidos, ¿no? No muy eficientes, pero rápido, Python es muy bueno, ¿no? Antes se usaba, pues voy a decir que antes se usaba MATLAB porque en el siglo pasado yo usé MATLAB, ¿no? En este siglo yo uso Python, ¿no? Entonces más o menos eso así. A partir del 2000 para acá empezamos a usar más Python que MATLAB y bueno, también porque MATLAB es comercial y Python es de código abierto. Entonces cuando hablamos ya de computación tenemos que empezar a hablar de estas cosas, ¿no? De que la importancia del código abierto, de que sea multiplataforma, ¿no? Y que hay código comercial. Entonces, y hay compiladores comerciales, ¿no? Y están los sistemas operativos comerciales. También están los sistemas operativos de código abierto. Yo trabajo aquí. Yo estoy trabajando desde Unix, desde Linux, perdón. Desde Linux. Bueno, Linux es heredado de Unix, ¿no? Yo trabajo en Linux. En todas mis computadoras yo trabajo en Linux, ¿no? Y de por sí, los que tienen, es decir, los teléfonos inteligentes, lo que usan mayormente es Linux también. Bueno, y los de Mac usan algo de como Unix, ¿no? Para que se den cuenta, y Unix es pariente, están emparentados con Linux. Bueno, los que usan Windows, por supuesto, pero sí es muy conveniente en todo este asunto, es decir, tener un enfoque de código abierto es muy saludable porque en realidad todos estos desarrollos que han venido en los últimos años, sobre todo también de paso de Machine Learning, inteligencia artificial y todo esto, vienen precisamente de plataformas de código abierto, ¿no? Entonces también comento eso para que se den cuenta de la importancia de manejar plataformas de código abierto, ¿no? Bueno, pero también hay plataformas comerciales, por ejemplo, aquí ya mencionaba Console Multiphysics, es una plataforma para elementos finitos. Nosotros tenemos una licencia de Console Multiphysics. Está Phoenix, es código abierto, multiplataforma, así funciona en todos los sistemas operativos y es de elemento finito. Está Dumux. Dumux es una plataforma numérica, ¿no? Que significa Doom para multicomponente, multifásico, todo multi, ¿no? ¿Y Doom qué significa? Es una plataforma numérica universal que tiene elementos finitos, volumen finito y diferencias finitas. O sea, es muy poderoso. Este Doom y Doomux, muy poderosos ambos, lo recomiendo. ¿Cuál es el problema? Que básicamente está en C++ y ahí es más difícil la programación. Eso me queda claro, ¿no? Entonces necesita un mejor programador, un programador más experto, mejor programación, ¿no? Es decir, una programación mucho mejor, ¿no? Que controle la memoria, todo eso, que esa es la dificultad, a diferencia de Python, ¿no? Phoenix puede trabajar en Python, en C también, pero en Python se puede programar, ¿no? Hoy por hoy en Doom y en Doomux están haciendo como ciertas
yo diría como módulos que pudieran ser accesados desde Python también. Entonces hay como Doom, FemPy, que es como elemento finito, pero con Doom, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces, han tratado de hacer este tipo de, ¿no? de conexiones, ¿no? Vamos a decir, con Python para facilitar las implementaciones, ¿no? Y sí, Andrés, ya estoy terminando, ¿eh? No, si te iba a preguntar, con Sol yo solamente lo he visto, o sea, sé que lo usan algunos físicos, pero nunca lo he usado. ¿Cómo funciona? ¿Tiene un solo método numérico? Sé que tiene hartas fórmulas, tiene harta ecuación y por lo tanto uno puede modelar muchas cosas. Te Pero puedo detrás, ¿qué es lo que mostrarlo, hay? Porque mira, necesita mucho si requerimiento. gusta lo mostraré después como un ejemplo, pero sí, yo tengo muchas cosas implementadas en Console, es muy flexible, realmente no estaba bien hecho, lo han ido mejorando, realmente originalmente fue desarrollado en MATLAB, ¿no? Después ya se independizaron, ya no necesita MATLAB, es independiente, es elemento finito, pero la discretización, por supuesto, en el tiempo es diferencia finita siempre, ¿no? Cualquier método de elemento finito es discretiza el tiempo con diferencia finita, implícitos, semi-implícitos, centrales, lo que sea, y el espacio es elemento finito, ¿no? Así siempre es, ¿no? Entonces, y si tienen muchos espacios de estos de elementos finitos, ¿no? Es bastante flexible porque tú vas escogiendo los métodos que vas a usar. La discretización, la malla, las ecuaciones, tú formulas las ecuaciones, tú puedes construir las ecuaciones directamente o la formulación variacional incluso. Es decir, tú tienes esas dos opciones, puedes ir directo a la formulación variacional o débil, ¿no? Es decir, aquí estoy diciendo algo no exactamente correcto, después lo voy a explicar, pero ahora permítame la licencia. Y entonces, directamente, o poner el sistema de ecuaciones, las condiciones iniciales de frontera, el dominio, la malla, que es discretización, en espacio, en el tiempo, y también el solver, el resolvedor algebraico, y que pueden ser métodos directos, indirectos, algo de eso lo platicaré después también, ¿no? ¿No? Resultante, ¿no? De discretizar el sistema, y hay toda una lista de métodos o de bibliotecas que uno va a poder ir escogiendo, ¿no? También tiene cosas predefinidas. Estoy hablando de lo que yo uso. Yo no uso las bibliotecas predefinidas de problemas específicos predefinidos, que te los venden bien caros. Yo lo que uso es la plataforma donde tú puedes, siguiendo esta metodología, desarrollar tu modelo, ¿no? E implementarlo allí, ¿no? Y hasta ahora yo he podido implementar casi cualquier de los modelos que he desarrollado, ¿no? Teóricamente, ¿no? Después lo puedo implementar ahí. ¿Qué dificultad tiene? Que es carísimo, es muy caro. Es decir, creo que hay licencias más o menos aceptables para las universidades, pero de todas maneras es muy caro. Y en realidad yo he preferido con los estudiantes no trabajar en Console, sino trabajar en código abierto, porque está muy limitado entonces también allí, ¿no? Una vez que trabajas en esa plataforma, ya estás encerrado ahí, dependes de ella. De hecho, nosotros, a pesar de que es un Instituto Mexicano del Petróleo y todo eso, es muy caro, pueden mantenerlo, comprar licencias y mantener la licencia. Entonces, sí tenemos licencia, pero estamos también limitados a poderla mantener, ¿no? Pero sí tenemos toda una serie de modelos desarrollados que hemos publicado. Eventualmente puedo platicar un poco de eso. Si me lo recuerda, platicaremos un poquito de eso y puedo presentar. Hay un ejemplo que tengo muy sofisticado, que tengo en la presentación, de recuperación mejorada usando microorganismos, es decir, produciendo microorganismos en yacimiento, estimulándolos, y eso mejora la recuperación de aceite, por ejemplo. Y eso es un modelo súper complicado, ¿no? Y que tiene toda la parte biológica, la parte física, mecánica, entonces, ¿no? Bastante, ¿no? Y con ciertas simplificaciones también, por supuesto, porque si no, no lo puedo implementar completamente, pero está bastante, matemáticamente, bastante completo, ¿no? ¿Ok? Bueno, sí, agradezco la pregunta, eso es lo que hace falta. Pregunten, comenten, ¿no? Protesten, digan, discutan, vamos a interactuar más, ¿no? Yo también voy a empezar a preguntar más para que me digan también, ¿no? Entonces, bueno, ya cuando uno tiene implementado, podemos tener diferentes simulaciones y una cosa importante también es la cuestión gráfica, la representación gráfica de los resultados. Eso es clave también. Hoy por hoy también existen unas plataformas muy buenas como ParaView, por ejemplo, que permite desplegar en 3 dimensiones los resultados que obtuviste y después obtener gráficas en 1D, 2D, en cortes, dinámicas, etcétera. Muy versátil y que se conecta con Python directamente
y puedes hacer script en Python donde puedes llamarlo, es decir, súper versátil, ¿no? Que esa parte siempre ha sido un problema, ¿no? Tener visualizadores, ¿no? Para poder representar bien la solución. Y los software, este mismo Console tiene toda su plataforma de visualización muy sofisticada, muy buena, muy bonita, pero muchas veces es incompatible con otras plataformas y eso es lo malo, ¿no? Entonces, hoy por hoy, esta plataforma para Vue es muy versátil, ¿no? Y está basada en código abierto y también en, esto, en ciertos formatos, ¿no? Como es el BTK, que es un formato de código abierto, permite importar en casi cualquier formato, pero también maneja su propio formato que lo permite manejar y ser multiplataforma, ¿no? Está escrito en XML ese formato, ¿no? Entonces, todos esos detalles podemos entrar y vamos a usar precisamente para Vue, para visualizar los resultados, los ejercicios se van a visualizar con ParaView. Entonces, vamos a aprender un poquito de ParaView de paso también en el curso, ¿no? Bueno, pues llegamos a la parte de la etapa de validación, donde se confirman los resultados numéricos con una buena aproximación del fenómeno en cuestión, es decir, es cualitativo y cuantitativo, se compara resultados con soluciones analíticas y semianalíticas o con resultados publicados o pruebas de laboratorio también, ¿sí? Y finalmente se aplica a casos de estudio de fenómenos específicos de interés, ¿no? El resultado del caso de estudio es la predicción del comportamiento del sistema bajo las condiciones de los supuestos. Se toma en cuenta las suposiciones, los conceptos utilizados, el grado de aproximación de la solución para interpretar correctamente el resultado. ¿Esto por qué insisto? Porque a veces queremos que el modelo de resultados para lo cual no está hecho. Eso es importantísimo, ¿no? Es que yo quiero que haga tal cosa y si es que no, espérate, que esto no es así. Claro, yo creo que ahorita los que estamos aquí, fundamentalmente estamos conscientes, pero yo de todas maneras insisto en ese punto, ¿no? Ok. Y, por ejemplo, y ahí voy a parar y podemos empezar la próxima. Si yo pienso que hoy podemos parar aquí, es suficiente y mi idea es que sea hora y media, básicamente, quizás hora y media estaría bien. Ver un ejemplo de esto que acabo de decir yo en una presentación, cómo lo voy haciendo todavía sin entrar en los detalles para este modelo de transporte, ¿no? De una componente que se llama, en este argot petrolero le decimos que es un trazador, un componente disuelto en la fase agua, se ve cómo se transporta, ¿no? A través del medio poroso y eso da muchas indicaciones acerca de la conectividad del medio, etcétera. Sí, es muy importante en este ámbito, ¿no? Ok, no sé, ahí paro y no sé si quieren preguntar algo, comentar algo. Si no, Em, Martín, bueno, también me llama un poco la atención de que hay bastante software para elementos finitos y muy bueno, empezando por el Phoenix, con el Python o con C mismo, o el mismo FreeFeng++, pero para volúmenes finitos no hay mucho y no muy bueno. Y sin embargo, yo sí le tengo mucha fe al método de volúmenes finitos, pero veo que no existe mucho o no está muy desarrollado. exacto. A lo mejor Andrés quiere Eso decir, bueno, nomás. a ver, Andrés primero, yo después voy a decir mi opinión. Nomás, Andrés. OpenFOAM está desarrollado por volumen infinito y ha ido mejorando harto. Los últimos 5 años se profesionalizó. Antes era una librería casi, tal vez 10. Era un poco más free, free license, open access. Pero después, como te digo yo, era bien difícil de ocupar, digamos, era bien enredado y ahora digamos, facilitado su uso. Y está de moda. El único que conozco es volumen infinito abierto, así a la primera, digamos. Sí, yo tengo cierta explicación para esa dificultad que dice Guillermo, porque básicamente volumen infinito, matemáticamente el método mejor definido es el de elemento finito. Es decir, él es un método que se basa en la formulación débil, ¿no? De la ecuación diferencial, ¿no? Y a partir de ahí, conociendo toda la cuestión del cálculo variacional y las aproximaciones en espacios funcionales, imagínate, tienes todas las herramientas, ¿no? Del cálculo variacional y del análisis funcional para las aproximaciones. Entonces, el ámbito correcto de las soluciones de ecuaciones diferenciales, ahí está, ¿no? Con elemento finito. ¿Qué pasa? ¿Por qué finito? Porque truncamos
¿no? Los espacios los aproximamos y los truncamos y también discretizamos el dominio, ¿no? Entonces, por eso es elemento finito. Sin embargo, volumen finito es la aproximación no de la formulación de la ecuación diferencial, sino la formulación integral. Es la primera diferencia, ¿no? Entre un método y otro. Entonces, en realidad, lo que tú discretizas no es la ecuación diferencial, sino la ecuación integral, en realidad, ¿eh? Entonces, ahí hay una diferencia importante. Y básicamente lo que tienes bajo la integral, ¿no? De volumen finito, tú lo puedes aproximar con diferencias finitas y con elementos finitos. ¿Ven? Y eso se llama volumen finito con funciones aproximantes. Entonces, realmente volumen finito es como una estrategia a medio camino entre las diferencias finitas y elementos finitos. De hecho, existían las diferencias finitas centradas en celdas y eso es casi volumen finito. De ahí fue la inspiración, ¿no? De que entonces yo le asigno la solución a un volumen, no a un nodo, ¿no? Entonces, es con respecto a un volumen, ¿no? A la integral de volumen, ¿no? Bueno, entonces dicho esto, sí existe cierto software de código abierto. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Andrés. El mejor software que yo he visto de volumen finito y que era o es, yo creía que todavía era, ¿no? De código abierto, yo iba a decir ese mismo, OpenFOAM, es bastante sofisticado, ¿no? Y se puede utilizar, aunque es difícil de usar. No es tan fácil de usar, ¿eh? Bastante complicado. Yo lo he usado y es complicado, ¿no? Pero sí es muy bueno, muy bien hecho, ¿no? Salvo eso, por ahí hay un PyPy, algo así se llama, no ha progresado mucho, ¿no? Porque no tiene ese fundamento sistemático, matemático y numérico. Esa es la realidad. Es decir, yo veo que el volumen finito es casi una idea, ¿no? Que sea, ¿no? Se desarrolla. Y sí tienes razón de que para fluidos, para cuestiones de fluidos y problemas no lineales, en particular, pues volumen finito es muy conveniente. Y yo me pregunto y me respondo, ¿no? ¿Y por qué? Porque tiene menos grados de libertad asociados para la solución. Es decir, lo equivalente de un problema, por ejemplo, de flujo, vamos a decir stocks, flujo de stocks, con elemento finito y con volumen finito, ¿no? Tú puedes tener un solo grado de libertad, ¿no? Asociado por celda, y a lo mejor en elemento finito tienes que tener varios grados de libertad para el mismo nivel de aproximación. Y entonces en problemas lineales eso no hace gran diferencia, ¿no? Pero en problemas no lineales sí hace una gran diferencia, ¿no? Los grados de libertad, ¿no? Porque vas a estar resolviendo problemas muy grandes muchas veces, ¿no? No sé si te contesté más o menos, eso es lo que yo pienso, ¿no? Guillermo, esta es mi idea general, que es buena pregunta porque esa es algo que yo he pensado, Sí, he sí, estado yo pensando, estoy ¿no? muy de acuerdo contigo y sí, para algunos problemas del método de volúmenes finitos, sí es muy importante, sobre Definitivamente. todo porque usa la ley de conservación. Entonces, cuando involucra una ley de conservación es También. como muy... eh, Bueno, em, se dice también que elemento finito es no conservativo, no es cierto completamente, ¿eh? Vamos después a hablar de eso, pero y que volumen finito sí es conservativo por eso mismo, porque es la formulación integral. Vamos a verla, aquí vamos a Básicamente ver es las dos formulaciones, lo ¿no? que vas a hablar tú de las leyes de conservación, pero puesto en una forma de método numérico. Exacto, Entonces, después discretizada. Sí, 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 sí así le mismo. veo yo muy importante, aunque sinceramente para usarlo ya en un problema práctico grande, la dificultad es del software. Más fácil es hacer una implementación en elementos finitos porque uno tiene mucho software para poder Los ojos para escoger, hacerlo. elegir. No sé. Sí, sí. Pero Del en otro, en general, cambio, es fíjate, complejo. y después que dije todo eso, yo voy a decir algo un poco contradictorio. En realidad, ¿cuál es el mejor método? Bueno, el que tú mejor manejas, ya para estos efectos prácticos. No es el óptimo quizás, pero si es el que tú manejas, es el que tú conoces, es el que tú tienes control, es el que tienes también una plataforma, pues ese es el que puedes usar. Y eso sí, en general en la comunidad ya práctica, ¿eh? No es el problema de publicar el método óptimo para este problema, como ya mencioné, no, sino que lo resuelva bien y lo resuelva eficientemente, ¿no? Entonces, esos son lo que uno esperaría. ¿Y cuál es ese método? El que uno controle, el que uno haga, es decir, que uno pueda
establecer y conocer. Y entonces, en ese sentido, elemento finito es muy bueno, porque matemáticamente está muy bien establecido, ¿no? Es decir, esto de, después voy a hablar bastante de elemento finito, por eso no quiero adelantarme, pero básicamente es una proyección. Los rusos son los padres de esto de elemento finito, cuando no se llamaba elemento finito, yo le llamaba métodos de proyección, porque estamos proyectando, ¿no? La solución en un espacio de funciones, ¿no? Entonces, esa es la aproximación. Lo proyectas a un espacio de funciones y si el espacio de funciones ya es discreto y discretiza, entonces se vuelve elemento finito, ¿no? Pero ellos llamaban métodos de proyección. Originalmente Galerkin le llamaba métodos de proyección y no método de elemento finito. El término método de elemento finito es de Courant, que fue el que acuñó ese método, ese término, ¿no? De elemento finito. No, los franceses lo retomaron, Charlet, etc. Y sí, la escuela francesa también hizo mucho de elemento finito, ¿no? Entre Occidente en general, ¿no? Pero la escuela rusa soviética lo que decía era, hasta los 80, por cierto, ¿no? Le decían métodos de proyección, ¿no? Yo cuando estudié eso, le decían así, métodos de proyección. Y después vi que se llamaba método de elemento finito. Bueno, está bien. Entonces esto para que le sirva es una buena idea. Ok, bueno, si no hay otro comentario, otra pregunta, yo creo que podemos aquí terminar. Entonces voy a terminar la transmisión por ahora en Facebook. Vamos a continuar después, posteriormente. Y, a ver, sí, voy a parar aquí también. Ok.